Mirando un poco del trabajo como profesionales, doctor Martens, ¿hace falta un mayor presupuesto o podríamos arrancar por un mejor manejo de los recursos que ya tiene hoy día el Ministerio Público? El gran problema que tienen las instituciones públicas en general en nuestro país es el escaso presupuesto. Pero no solamente es el escaso presupuesto, además el mal uso, la mala distribución de los recursos humanos y de los presupuestos en general. Entonces, sí necesitamos una reorganización estratégica del uso del dinero público y a simple vista se puede notar que hay lugares en donde sobran funcionarios y en otros en donde realmente faltan, ¿no? O sea, fiscalías como el de Derechos Humanos muchas veces no tienen asistentes. Otras fiscalías como más sexys tienen muchos asistentes y pocas causas. Entonces, delitos complejos, hay fiscales sin asistentes. O sea, por castigo de Sandra, hay fiscales sin asistente. Algunos de los fiscales de ultranza no tenían asistente, lo dejaron sin asistente porque la señora se enojó con ellos, ¿no? Entonces, se necesita racionalidad, no emocionalidad. Se está manejando la cosa pública, se está trabajando sobre la persecución penal, es castigar a personas que han quebrado la norma, es el fortalecimiento del Estado de Derecho, de una forma de organización, ¿no? Y por supuesto que se necesita usar bien lo poco que se tiene y a partir de allí ver dónde se necesita ampliar, porque no necesitamos para engrosar cuestiones administrativas, ¿no? Sino aquello que haga al cumplimiento de la función, de la misión del Ministerio Público. Y una cuestión estructural del Estado paraguayo es la escasa capacidad de recaudación que tiene. Tenemos altísimos índices de evasión, somos poquísimos los que pagamos impuestos. Sí. Cada vez se nos estruja más a quienes pagamos impuestos, pero esto no le alcanza a todo el mundo, ¿no? O sea, poca gente pagamos impuestos. Entonces, esas son cuestiones estructurales que Emiliano no va a poder resolver. Pero lo que sí él puede hacer es administrar bien el dinero que tiene. Quiero pedirle a los compañeros si podemos ver la nota 2, porque también habló el doctor Emiliano Rolón Fernández ya en esta primera conferencia de prensa, en esta primera intervención como fiscal general del Estado, de descentralizar a los fiscales adjuntos. Hay que ver que los fiscales adjuntos trabajen en su función y en su jurisdicción. No es posible que lo concentremos todos en la capital, lo cual es un despropósito. Hay quejas de que el Ministerio Público es ausente en el Chaco, en el norte del país. Creo que son las tareas muy inmediatas que se exige de nosotros. Los grandes males, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, las comunidades indígenas que a todos nos costan, que son hoy no un problema, sino una necesidad insatisfecha. Bueno, una necesidad insatisfecha y que trabajen los adjuntos. Y efectivamente es un reflejo real y una denuncia permanente también que nos hacen llegar a nosotros los periodistas que somos tipo la caja de resonancia también. Doctor Guillermo Duarte, ¿eso también ustedes como abogados reciben ese tipo de denuncias? Mira, yo creo que tengo una idea que le voy a decir públicamente al doctor Emiliano Rolón que se podría tratar de implementar. La historia de que los fiscales en las barriales y los adjuntos siempre están, uno va a la fiscalía zonal o a la fiscalía adjunta zonal y la excusa constante es: está en tal lugar, está en juicio oral, está en audiencia. Entonces, y esa es una excusa posible, pero ya yo creo que en realidad es una excusa falsa en un 60%. Entonces yo creo que no estaría mal pensar en tener fiscales dedicados a la etapa preparatoria, fiscales que estén dedicados a recibir denuncias y a investigar los hechos punibles, que por esa función no tienen por qué irse al Poder Judicial, van a estar siempre en su despacho y no va a ser una excusa. Y tener fiscales para las etapas intermedias y de juicio oral. Entonces vamos a tener fiscales siempre en juicio oral
pero que no va a estar afectando la función de la etapa preparatoria, y la víctima va a poder encontrarle a su fiscal, el fiscal va a poder escucharle a la víctima. Hoy las declaraciones testimoniales de la víctima se producen ante asistentes fiscales, el fiscal no le escucha. ¿Por qué? Porque muchas veces está en juicio oral. Y las Exacto. causas tienen que seguir. Está en Exacto. juicio oral por una causa y ahí en su despacho hay 2000 causas que están en proceso. Entonces, ¿no sería una mala idea dividir las funciones y que el que está en la etapa preparatoria se dedique a la etapa preparatoria y a formar casos penales? Y además nos va a dar la garantía de que el que investiga sabe que tiene que hacer una buena investigación, porque otro fiscal va a ser el que va a tener que defender o no su trabajo en juicio oral.